Un hombre de 62 años llamado Edwin Robinson estaba completamente ciego hasta que un rayo lo alcanzó. Así es. Y por alguna razón que desafía la lógica, el fenómeno que debería haberlo enviado al ataúd de alguna manera le hizo ver de nuevo. ¿Qué? Todo esto comenzó en 1971. Robinson, quien entonces era un conductor de camiones de Maine, estaba haciendo su trabajo en un día helado cuando, de repente, perdió el control de su camión. El vehículo se desvió en un puente congelado. El impacto fue brutal y Edwin sufrió una grave lesión cerebral. Desde ese momento no pudo ver ni oír nada. Pero la vida debe seguir, ¿verdad? Así que se adaptó. Aprendió braille, comenzó a usar un audífono e hizo su mejor esfuerzo por ajustarse a su nueva realidad. 9 años después, en junio de 1980, sucedió algo increíble. Estaba en su patio trasero, llamando a su gallina mascota, que al parecer lo seguía como un perro. En fin, estaba caminando, usando su bastón de aluminio y de repente... ¡bam! De la nada, un rayo lo golpeó. Más tarde describió la sensación como si alguien hubiera chasqueado un látigo sobre su cabeza. Simplemente cayó hacia adelante, plano sobre el suelo, y pensó que era el final. Por fortuna, no lo fue. De alguna manera, logró reunir sus fuerzas, levantarse y regresar a la casa. Se recostó y durmió una siesta de 20 minutos. Y cuando despertó, se sentía diferente. Lo describió como si todo su cuerpo estuviera hecho de goma, pero de una forma... ¿buena? Hacía años que no se sentía tan bien. Se sentó en el sofá, abrió los ojos y luego él vio. Sí, por primera vez en años podía ver. Y ahí estaba, justo frente a él, una placa en la pared que uno de sus nietos había hecho. Lo más increíble es que su visión era tan nítida que podía leerla. Nada tenía sentido, así que decidió ver a un médico. Su cita fue al día siguiente. Después de un examen de 40 minutos, el médico lo confirmó. Había recuperado la visión en ambos ojos. Y su audición también estaba bien. Así, de la nada, Edwin Robinson se convirtió en una sensación mediática. Todos querían entrevistar al hombre que había experimentado un milagro moderno e inexplicable. Pero no todos estaban convencidos. Los profesionales médicos, incluidos oftalmólogos y neurólogos que leyeron sobre su caso en los periódicos, eran escépticos. Según ellos, no era posible, fisiológicamente hablando, estar ciego por una lesión cerebral durante años y luego, de repente, recuperar la vista. No tenía ningún sentido decir que una descarga eléctrica podría de alguna manera reactivar sus nervios ópticos y restaurar su visión. Por eso, para muchas personas, la única explicación lógica era que había estado fingiendo su ceguera todo el tiempo y que, por alguna razón, de repente había decidido que quería ver de nuevo. No sabemos si estaba mintiendo o no, pero la verdad es que nadie ha logrado explicar completamente qué le sucedió a Robinson ese día. Bien, las probabilidades de ser alcanzado por un rayo en un año son menos de 1 en 1.000.000. Pero si alguna vez te cae un rayo, no entres en pánico. Tus probabilidades de sobrevivir son bastante altas. Las estadísticas muestran que alrededor del 90% de las víctimas de rayos sobreviven. Y, al igual que Robinson, a menudo terminan con una increíble historia que contar. Tenemos, por ejemplo, el caso de la chef Meg Howarth. Estaba sentada con una amiga en la arena mojada cerca de las olas en Venice Beach, Los Ángeles. Notaron una tormenta a lo lejos, pero parecía distante y el cielo tenía solo unas pocas nubes oscuras. Así que no se movieron. Pero entonces, de la nada, el clima cambió drásticamente. Una violenta tormenta eléctrica azotó la zona y todo se convirtió en caos. La gente se abrazaba, lloraba y gritaba. Y antes de que Howard pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, ¡pum!, le cayó un rayo. Dijo que sintió como si un objeto metálico pesado la hubiera golpeado en la cabeza. Sus músculos se contrajeron por la electricidad, especialmente alrededor del cuello y los hombros. Por suerte, sobrevivió. Y tuvo algunas consecuencias extrañas.
No tanto físicas, pero jura que desarrolló nuevas habilidades después, como si sus sentidos se hubieran agudizado. Todo a su alrededor se veía más vívido. Los colores eran más brillantes, los contornos estaban más definidos. Y podía sentir las cosas que sucedían a su alrededor de una manera diferente. Por ejemplo, si un aspersor se encendía en un patio cercano, podía sentirlo, como si estuviera sucediendo dentro de su cuerpo. Si un helicóptero volaba sobre su cabeza, sentía como si estuviera volando a través de ella. Kimberly Crone de Forney, Texas, también afirma haber desarrollado una especie de superpoder tras ser alcanzada por un rayo. En junio de 2009, ella estaba de pie frente al fregadero de su cocina, sosteniendo una sartén. Entonces, de repente, se desató una tormenta. Escuchó 2 fuertes estruendos. Luego, un rayo enorme atravesó el techo directamente. El rayo rebotó en la sartén que sostenía y la golpeó en el pecho. Todo lo que recuerda es el dolor y el característico olor a quemado. Dijo que sintió como si su cuerpo estuviera en llamas mientras la corriente la atravesaba. Luego, se desplomó de rodillas y se arrastró hasta la sala de estar, donde su hijo de 9 años la encontró y llamó al 911. Incluso años después del suceso traumático, aún sentía el dolor. Pero no solo eso, desarrolló una habilidad única. Ahora podía sentir cuando se avecinaba una tormenta. Entonces, ¿qué le ocurre realmente al cuerpo humano cuando es alcanzado por un rayo? Inmediatamente después del impacto, vas a desmayarte. Mucha gente piensa que las víctimas de un rayo terminan fritas, como los personajes de las caricaturas. Bueno, aunque tu piel puede sufrir quemaduras, la verdadera fritura ocurre en el interior. La lista de complicaciones es larga. Incluye dolor muscular, dolores de cabeza, paro cardíaco, confusión y mareos. A largo plazo, los efectos pueden ser desagradables. Las víctimas a menudo luchan con el insomnio, problemas de memoria y cambios de humor. Muchas personas reportan sentirse irritables y ansiosas, incluso años después del incidente. Totalmente comprensible. Otro efecto secundario común es la aparición de lesiones extrañas en forma de helecho en la piel, conocidas como figuras de Lichtenberg. Generalmente, aparecen en los pies o las piernas y son causadas por la ruptura de capilares debajo de la piel debido a la intensa descarga eléctrica. A menudo se manifiestan unas horas después del rayo y tienden a desvanecerse en pocos días. Si nunca quieres pasar por algo remotamente similar en tu vida, hay algunas precauciones que puedes tomar. Primero, si oyes truenos, significa que los relámpagos están lo bastante cerca para golpear, así que entra rápidamente. Y quédate adentro al menos 30 minutos después del último sonido del trueno. Si te sorprende una tormenta al aire libre, evita los campos abiertos, las cimas de colinas y los objetos altos como los árboles, ya que actúan como imanes para los rayos. Si no puedes encontrar refugio, agáchate adoptando una posición semejante a una bola, mete la cabeza y cúbrete los oídos. Esto te mantiene lo más bajo posible con un contacto mínimo con el suelo. Pero pase lo que pase, nunca te acuestes completamente. Aunque puede parecer seguro, esta posición aumenta tus posibilidades de ser alcanzado por corrientes del suelo. Y por último, mantente alejado del agua. Ya sea un lago, una piscina o incluso un charco, el agua es un excelente conductor de electricidad y es mejor no comprobarlo en persona. Si te encuentras adentro cuando una tormenta golpea, eso es una buena noticia. Pero igual debes ser precavido. Desconecta los aparatos electrónicos, ya que los rayos pueden viajar a través de los sistemas eléctricos. Mantente alejado de las computadoras portátiles, lavadoras, secadoras y otros electrodomésticos hasta que la tormenta pase. ¡Oh! Y no te apoyes contra las paredes o pisos de concreto, ya que algunas casas antiguas pueden conducir electricidad a través de pequeñas grietas. Y no te acerques a las ventanas, porque los fuertes vientos de la tormenta pueden romper el vidrio y enviar objetos volando hacia tu casa. Y hacia ti. Conclusión: cuando ruge el trueno, entra. Pero incluso entonces, ten cuidado.